Para que abran las escrituras en Éxodo, el capítulo 20, y leemos el versículo 12. Éxodo 20, versículo 12. Si ya lo tenemos allí en sus lugares, vamos a darle lectura. Dice así todos: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, tu pueblo, el cual tú has redimido a través de un precio muy alto, la sangre de tu Hijo Jesucristo, hoy aquí, alrededor de tu palabra, está atento para escuchar tu voz. Con una actitud como la de tu siervo Samuel, cuando tú le hablaste: habla, Señor, que tu siervo oye. Estos siervos tuyos y estas siervas tuyas, está inclinado su corazón hacia ti, buscando palabras de consuelo, bálsamo que traiga significado a sus vidas. Padre, solo esto lo puedes hacer tú, por la milagrosa intervención de tu Espíritu Santo, quien tomando tu palabra nos la enseña, quien tomando tu palabra nos exhorta, quien tomando tu palabra nos consuela. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, porque ese es tu deseo, Señor. Y tu voluntad está expresada en tu palabra, y por eso acudimos a tu palabra para conocer tu voluntad. Pero queremos ser, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Por eso te pedimos, Dios nuestro, que tu Espíritu Santo nos lleve a tal punto que en nuestras vidas no haya otro deseo que el de querer hacer tu voluntad, porque así tú lo has declarado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les decía que el título de un libro que expone los 10 mandamientos, o mejor dicho, el subtítulo que le ha puesto este autor es Un manual para la vida. Y esto es realmente cierto. Hablar de este pasaje: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, es un tema ya casi olvidado. En las escuelas nos han enseñado, en algunas clases de biología, que somos productos de la casualidad biológica, o al menos eso me dijo mi maestra de biología. También nos enseñan que los hijos tenemos nuestros derechos humanos, y que debemos de exigirlos a nuestros padres, y cosas por el estilo. Hablar entonces de este tema puede resultar ríspido para los jóvenes, o puede incluso hasta antojarse hasta irrelevante y ocioso, porque hoy los muchachos tienen criterio, tienen juicio. No, siempre lo han tenido, por supuesto, pero hoy se dice que ellos pueden decidir por sí mismos. Hoy vamos a iniciar otro largo camino con la exposición de este mandamiento. Iniciaremos donde debemos comenzar, en la Escritura, tilde por tilde, palabra por palabra. Pero después avanzaremos hacia los alcances, la profundidad de todo lo que implica este mandamiento. Y es asombroso, hermanos, porque veremos cosas que no se nos habían ocurrido por aquí. Cuando veamos los testimonios de los padres de la iglesia, como San Jerónimo, cuando ellos exponían los mandamientos, hacia dónde nos llevaban. A nuestros padres espirituales de la Reforma, Zwinglio, Lutero, Calvino, nos vamos a quedar asombrados. Nuestros hermanos reformados de Heidelberg, nuestros hermanos puritanos de Inglaterra,
y de todo ello dejaron un testimonio. Esto, igual que el mandamiento anterior, nos va a llevar algunas semanas, pero comenzaremos por este pasaje. Este pasaje leído nos presenta de inmediato tres divisiones naturales en tres frases que podemos repetir así. Honra a tu padre y a tu madre. Segunda frase, para que tus días se alarguen. Y tercera, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por tanto, vamos a tratar de analizar este mandamiento, primeramente partiendo de la Escritura y después del testimonio de la historia guiada por el Espíritu Santo a través de su confesión de fe respecto de las Escrituras. De tal manera que hoy vamos a ver en primer término este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre en el contexto del Antiguo Testamento. Después iremos a este mismo mandamiento, pero en el contexto del Nuevo Testamento. Y finalmente, en tercer lugar, vamos a sacar conclusiones sobre el significado de este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Hoy solo nos ocuparemos de esta palabra, honrar. Porque después tendremos que explicar por qué el padre, por qué la madre. Bueno, lo haremos. En la primera división, y como dice nuestra confesión de fe, que siempre debemos de recurrir a los idiomas originales para tratar de aclarar el significado real de algunas palabras que en algún momento nos pueden resultar difíciles de entender. Decíamos entonces que la primera división natural es honra a tu padre y a tu madre. En el idioma original leemos más o menos así: Kaved et Abijah, Be et Amijah. La primera palabra, Kaved, significa honra. Et a tu, Abijah, a tu padre. Ve es una conjunción y otra vez et a tu, y a tu, y me ja, a tu madre. No es una simple alarde de exponer las palabras hebreas, sino saber qué significado para un hebreo tenían estas palabras. Hoy, porque no creo que me aguanten tanto, algunos ya empezaron a bostezar, se han de haber ido a la fiesta del vecino de anoche, y solo nos vamos a quedar con la primera palabra, Kaved, porque esa es con la que empieza el mandamiento. Kaved a tu padre y a tu madre. La primera palabra que se registra, digo entonces, es Kaved. Esta palabra Kaved tiene su origen en otra palabra hebrea, Kavod. Esta palabra, Kavod, no nos perdamos, Kaved es la palabra que está escrita aquí en este versículo. Esta palabra viene de otra hebrea, Kavod. La palabra Kavod significa honor, gloria y peso. Es decir, el peso que lleva el hijo sobre sus hombros del apellido de su papá. Imagínense el peso de la fama de su padre, de Juan Calvino, para los hijos de él. Bueno, nunca se lograron, murieron muy pequeños estos niños. Tuvieron 3, pero de los 3 el Señor los recogió pronto. Pero a eso se refiere. Tú llevas un nombre en tus hombros. Tú llevas un apellido en tus hombros. Tú llevas una fama en tus hombros. La fama de tu padre, la fama de tu madre. Tu madre no es cualquier Petra la Callosa.
Tu padre no es cualquier San Juan de las esquinas. Tú llevas sobre tus hombros eso. Y esta es la idea de Cabot. Traes sobre ti ese estirpe, traes ese abolengo. Cabot. Es una palabra que también la tenemos por conocida. Recordarán en los tiempos de Samuel, Elí, que era el sumo sacerdote, sus hijos, uno de ellos Fines, que llevaba una vida desastrosa, no hacía honor a su apellido. El pueblo andaba descarriado. Los filisteos los invaden y les capturan el arca. La nuera de Elí, que estaba esperando bebé, al enterarse de la muerte de su esposo en el campo de batalla, Fines murió en el campo de batalla y allí misma fue capturada el arca. Le vinieron los dolores del parto y dio a luz un hijo y le puso por nombre Icabod. Ahora vean, el nombre, la palabra que encontramos es Kebet. Su origen es de Cabot. Y ahora tenemos Icabod. Esta palabra Icabod tiene un sufijo. Esta I es pasar, atropellar. Entonces Icabod lo traduce el escritor, sí, que significa traspasada es la gloria de Dios. Icabod. Esta misma palabra, Cabot, que significa glorificar, que significa honrar, es la misma palabra que Dios le está dando a nuestros padres. Y es lo mismo que está exigiendo, que haya un cabot del hijo para el padre. Entonces, resumiendo, cabet es una palabra derivada de cabot, y esta a su vez tiene otra palabra relacionada, kivet. Esta palabra se traduce como honor. Lo interesante aquí, hermanos, es, tomen nota, jóvenes, también los adultos que todavía tenemos papá y mamá, o los que tienen nada más papá o nada más mamá. Es interesante que aquí en esta frase, Dios, esta frase es la misma demanda de gloria que Dios pide a su pueblo para con él. Es la misma demanda de gloria que exige Dios a los hijos para con sus padres. ¿Lo notan? Vean a qué altura está la exigencia. Vean en qué peligro nos ponemos cuando rebeldemente nos oponemos a este mandamiento que Dios ha dado. Cuando en nuestras escuelas nos han enseñado que solamente soy producto de la casualidad biológica, que mi padre es tan humano como yo, que mi madre es tan humana como yo, gritona, rezongona, etcétera y etcétera. Pero a ese hombre y a esa mujer, con todas sus debilidades y sus perfecciones, Dios le está demandando a su hijo la misma gloria que demanda para él. La misma gloria que yo te pido para mí es la misma gloria que te exijo que tengas para con tu padre y para con tu madre. Y es un mandamiento, hermanos. No es una sugerencia, no es una libre albedrío que lo tomas si quieres o no. De esto entonces podemos derivar dos cosas. Uno, que debemos honrar a nuestros padres simple y sencillamente porque es un mandamiento expreso de Dios. Insisto, parece ocioso, hermanos, pero a mí me han preguntado aquí, en las conferencias que luego tenemos, un muchacho por ahí de sus 14 o 15 años,
Dígame, pastor, ¿por qué le tengo que obedecer a mi padre? ¿Por qué tengo que obedecer a mi madre? Ay, yo me quedo así. Si uno lo da por sentado, ¿no? Uno da por sentado que debe obedecer a su papá y a su mamá. Rezonga y refunfuña, pero de todas maneras uno sabe que debe obedecer a su padre. Pero que me hagan esa pregunta, no, pues sí me saca de fuera, ¿no? Me saca de juego. ¿Sí? No cumplir con este mandamiento, escuchamos, porque Dios lo está mandando, honra a tu padre y a tu madre. No hacerlo es un acto de franca rebeldía y contumacia contra Dios, porque es Él quien lo está exigiendo, es Él quien lo está pidiendo. La otra cosa que podemos derivar de este sencillo análisis de estas tres palabras, que el honrar a nuestros padres es una señal de humildad y sometimiento de sincera obediencia a Dios. Me lo pides tú. ¿Qué te puedo negar a ti, oh Padre Santo? Y tú me pides que ame a mi Padre. ¿Cómo te voy a negar eso? Me lo pides tú, oh Dios, que honre a mi Padre y a mi Madre. ¿Cómo te voy a yo a negar a ti eso? Si tú me das la vida, si tú me das el aire, si tú me sostienes, es lo menos que puedo hacer. Obedecerte humilde y sinceramente. Pero eso no es todo, hermanos. Porque este mismo mandamiento que Dios nos da a los hijos para con los padres, Dios mismo es reiterativo en las mismas escrituras e incisivo, y a veces, hermanos, hasta dramático. Por ejemplo, Levítico 19:3. Hay un mandamiento allí expreso: que cada uno sea temeroso de su padre y de su madre. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Levítico 19, versículo 3. Cada uno temerá a su padre y a su padre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, hermanos, primero aquí, la palabra temeroso no es el pánico, el horror, el terror que tenemos, sino se refiere aquí a honra, a respeto, a reverencia. Es el equivalente. Cada uno honrará y temerá a su padre y a su madre. Pero hay dos cosas muy importantes en este mismo versículo, hermanos. Vean en qué rango lo coloca. En el mismo rango de todos los demás mandamientos. Y mis días de reposo guardaréis. Acabamos de ver el anterior. 6 días trabajarás, mas el 7º descansarás. Entonces, no hay mandamiento mayor ni mandamiento menor. Mandamientos de primera clase y mandamientos de segunda clase están al mismo nivel. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para jerarquizar los mandamientos? Y el tercero, por si nos quedaba duda, ¿quién lo está ordenando? Yo, Jehová, tu Dios. Yo, Jehová, tu Dios. ¿Sí? ¿Ven entonces? Reiterativo e incisivo. Y todavía, hermanos, podemos citar otro ejemplo más. Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Necesito explicarlo? Si no eres bendito, ¿eres qué? Maldito. Así de sencillo. Vean en qué punto nos colocamos cuando le rezongamos al papá o a la mamá.
Si tú, hijo, le rezongas a tu madre, eres una maldita. No tengo otra palabra. No la puedo disfrazar. Todo hijo que se rebela contra su padre y su madre es un maldito. Es fuerte, ¿verdad? Pero es Dios quien lo está diciendo. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Pero la cosa no queda allí. Porque estamos involucrados, ¿qué? Toda la comunidad y el pueblo. Tú no te puedes hacer de la vista gorda. Tú no te puedes hacer el desentendido. Porque es un hijo del pacto. Y tú también, como parte del pueblo, te debes de sentir agraviado. Si alguien agravia a nuestra madre, pues no lo hace a nosotros. Si alguien lo hace con uno de ustedes, me lo hace a mí. Si alguien me lo hace a mí, se lo hace a ustedes. ¿O no decía eso Pablo? ¿Quién de ustedes no sufre que yo no sufra? ¿Quién de ustedes llora que yo no llora? Entonces, somos un cuerpo. Y la dolencia de un miembro de ese cuerpo afecta a todo el cuerpo. Luego la iglesia no nos podemos hacer la oxisa cuando vemos hijos desobedientes. Y estos deben de ser llamados al consistorio. ¿Esto es la cultura actual, hermanos? No. ¿Quiénes son? ¿Quién eres tú para reprenderme? Solo mi padre, solo mi madre. Claro, también eso los padres, muchos de ellos le han enseñado. Para gritarte solamente yo, que soy tu madre. Y ya el abuelo, ya la abuela no puede ni chistar nada, ¿no? ¿Y cómo termina la frase? Es una frase que no ha sido traducida y no existen las palabras en español para expresarlo. Amén. Que así se haga. Punto. Pero podríamos seguir, hermanos, citando del Antiguo Testamento. Quiero llevarlos ahora al contexto del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, vean ahora aquí, Jesús, reitera, confirma y ratifica lo que el Antiguo Testamento declara. Porque no he venido a abrogar la ley, sino a hacer que ésta se cumpla. Y Él abrió la ley, expuso la ley y se las explicó. Y cuando le iban a preguntar, Él les respondía: ¿cómo lees en la ley? ¿Qué dice la ley? Los remitía a Moisés y a la ley. Por ejemplo, Mateo 19, 19. Quien lo encuentre, si nos hace el favor de leerlo, Mateo 19, 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora Mateo 15, 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pues sería chistoso ver morir a alguien irreversiblemente, ¿no? Primero se le caiga la cabeza, luego los brazos y así, hasta que no quede nada. Pero vean ustedes cómo empieza la regla. Porque Dios mandó. Jesús está citando la ley de Moisés. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre y a tu madre muera irremisiblemente. Es la gravedad, hermano, la seriedad de este asunto. No es cualquier cosa. El joven rico se acerca con el maestro. Él piensa que es lo mejorcito que existe ahí. Es un niño popis. ¿Sí? Un niño. ¿Sí? Y le pide consejo. Más bien, no le va a pedir consejo. Quiere presumirle lo que él es y hace. ¿Qué puedo hacer para dar la vida eterna? Si ya lo tengo todo. Soy esto, soy lo otro, soy aquello. Y el Señor me lo remite a la ley. ¿Cómo lees en la ley? Guarda los mandamientos, esto. Todo eso lo he llevado desde mi juventud. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Sí? Ve y vende. Pero
Cuando el joven rico se acerca al maestro para pedir consejo, la respuesta es: honra a tu padre y a tu madre, según vimos Mateo 19:19. Porque el Señor le dijo: guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Pregunta el joven. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El evangelista Marcos también toma muy en serio este mandamiento y lo registra en Marcos 10:19, si alguien lo puede encontrar y lo lee. Los mandamientos de: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Otra vez, honra a tu padre y a tu madre. Y también sigue usando la misma frase que Mateo. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En Marcos 10:19 se repite textualmente: honra a tu padre y a tu madre. Y lo mismo dice Lucas, capítulo 18, versículo 20. Lucas. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Otra vez, ya, ¿en qué lista está? En la lista de todos los mandamientos, al mismo nivel, al mismo rango. Entonces no podemos minimizarlo. Yo me acuerdo que una vez, conversando con un anciano gobernante sobre las Escrituras y lo que dijo Pablo y lo que dijo Moisés, en un punto dijo este anciano gobernante: ninguno del Mesías aclara. ¿Sí? Pues lo que dijo Jesús, yo lo acepto porque él era Dios. Pero lo que dice Pablo, no, Pablo era un hermano como yo. No, en un momento. Sí, sus debilidades humanas, por supuesto, pero fue escogido por Dios e inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, cuando dijo, lo dijo por el Espíritu Santo. Y no podemos entonces minimizarlo. Pablo entonces, tomando de las Escrituras, exhorta también a los hijos. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien. Entonces, igual encontramos aquí 3 declaraciones que deben de llamar nuestra atención. Primero, la manera cariñosa con la que se dirige a los jóvenes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es correcto, es oportuno. Y luego vuelve a citar la ley: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No se refiere a que sea el primer mandamiento de la tabla. En su momento lo vamos a ampliar y aclarar. Lo que en este momento quiero dejar claro que es que este mandamiento es reiterativo a lo largo de toda la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre. Y citando o tomando nota del Antiguo Testamento, dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, sobre la tierra, para que te vaya bien. Entonces, algunas de las razones de sus infortunios será porque no están cumpliendo con la ley, y una de ellas es: honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, porque nos hemos quedado hoy solamente con esta palabra, kabot, honra.
Veamos entonces el mandamiento, su significado de honrar. En el Nuevo Testamento la palabra griega que usa es timná. Timná, que viene del verbo timanó, que se traduce como honrar, reverenciar, venerar. Vean el paralelo con Kabot del Antiguo Testamento. Kabot y timá tienen el mismo peso, el mismo significado: honrar, reverenciar, venerar, tener por digno de, tener en mucha estima. Y una idea más que no puede pasar desapercibida es que este mismo verbo timao indica que debe haber recompensa y gratificación. Avanzamos más. Que los padres deben de recompensar, que los hijos deben de recompensar a los padres. Que los hijos deben gratificar a los padres. Déjenme, les doy un ejemplo. El jovencito, la jovencita, ya trabaja, ya es profesionista, ya gana sus milecitos, pero no apoya para nada. Solo se lo gasta ella o él. Solo él o ella sabe. Y los padres, ay, pues para que no piense que no me piensa así. No. Usted tiene que enseñarle a su hijo, usted tiene que enseñarle a su hija que es su deber contribuir y que además es mandamiento. Bueno, esto lo vamos a seguir aclarando más adelante todavía, porque ahorita estamos con la palabra honrar. Pero adelanto que esta palabra todavía indica que debe haber recompensa y que debe haber gratificación. Si ya está aquí en la Escritura, ¿por qué tiene que haber una ley que obligue a los hijos a mantener a los padres de la tercera edad, que no tienen dónde comer, que no tienen dónde dormir, y que entonces la ley los tiene que obligar? Cuando ya aquí tenemos mandamiento expreso, hermanos. Yo me encontré con un joven, no, ¿qué digo joven? Ya es señor, ya anda por sus 40, ¿sí? Anda soltero, bueno, por algo será, ¿sí? Y resulta que alegaba, su padre le decía, cómprale las medicinas a tu madre. Y él respondía, pues ¿por qué si tú eres su esposo? Y hasta que pues llega conmigo, ¿no? Y me dice que tiene dificultades con su papá y que no lo comprende, que no lo entiende, y me pone ese ejemplo. Dice, no, pues me dice que le compre medicina a mi mamá. Pues si él es su esposo. Digo, es cierto. Y él no va a rehusar a eso, pero él espera que tú también contribuyas al hogar. ¿Con cuánto cooperas a la casa? Ay, no, es que en mi trabajo me va mal, que las computadoras y que luego creo que graba eventos y que pues que luego me da mal. Pues eso no importa. Tú de todas maneras tú tienes que contribuir al hogar. El hijo tiene que contribuir también. Es parte de su entrenamiento. Y es parte de que los padres debemos enseñarle también a nuestros hijos. ¿Sí? Y esto es entonces a donde va todo este mandamiento. En esta misma línea de la palabra que acabamos de ver, tenemos otra palabra, timén. Esta palabra timén tiene la misma raíz que timá, que es equivalente griego a kabot del Antiguo Testamento. Esta palabra, timén, que además de honrar, sugiere que se han de indemnizar y recompensar al padre y a la madre. ¿Cuándo hemos pensado como hijos en esta cultura occidental en una pensión para nuestro padre, en una pensión para nuestra madre? Mejor López Obrador tiene que pensar en los viejitos. Mejor Ebrard.
Mejor el que está ahora, ¿cómo se llama? Marcelo. Mancera, perdón. Mancera. Mejor ellos, qué vergüenza, hermanos. Ellos no tienen la palabra, ellos no tienen el Espíritu Santo y nos ponen ejemplo. Es para que estuviéramos ruborizados, hermanos. Miren cuántas cosas implica cuando nos hacemos verdaderos discípulos de la Escritura, cuando la leemos a profundidad, cuando nos hundimos en las Escrituras. Decíamos entonces que esta palabra nos avanza hasta el deber de indemnizar y recompensar al padre y a la madre. Esto significa, o este significado será explicado en otra exposición de este tema. Ya saben cómo me las gasto, así me llevo como 3 meses, ¿no? Entonces, hermanos, ya se ha visto la insistencia de la Escritura en el deber de los hijos en honrar a sus padres y a su madre. Y a resumidas cuentas, ¿qué significa honrar a los padres desde la perspectiva bíblica? Bueno, podemos decir lo siguiente: honrar significa más que obediencia. Es más bien la actitud interna del hijo hacia los padres, algo que brota del corazón. Esto que brota del corazón hace que aparezca en primer plano el deseo vehemente de honrar a su padre y a su madre. Y en este sentido queda excluida toda obediencia por miedo, toda obediencia egoísta o convenenciera, porque también los hijos no saben chantajear. También los hijos chantajean emocionalmente a la madre o al padre. Con el debido respeto del ejemplo que voy a usar, el niño chillón sabe que si chilla lo va a sacar su papá y su mamá. Tienen colmillote, ¿sí? Entonces vean, cuando una obediencia es así, si lo obedezco me va a dar permiso para ir a la fiesta. Si lo obedezco entonces, hermanos, no. Esa no es la demanda escritural que tenemos aquí, ¿sí? De ninguna manera. La obediencia, decíamos aquí, queda entonces excluida aquella que es por miedo, obediencia egoísta o convenenciera. Obediencia que busca recompensa. Si barro me das, si te hago no. O viene la obediencia resignada. Pues ya que, o de mala gana. Pues termina la mamá, quítate, mejor yo lo hago. Ah, está la mamá, no, déjalo que lo haga. ¿Cuál es entonces la obediencia que Dios requiere, hermano? A la luz de lo que hemos estado viendo. La obediencia que Dios requiere de los hijos es aquella obediencia que nace del amor, de la gratitud, del reconocimiento de los hijos hacia los padres. Es una obediencia que ni siquiera los padres ni piden ni exigen. Es una obediencia espontánea que brota del corazón de los hijos. Porque muchas veces los padres prefieren llorar en silencio la ingratitud de sus hijos. No son pocas las ocasiones que los padres prefieren refugiarse en los sueños del pasado. Cuando arrullaba en sus brazos al pequeñito, o aquella muñequita de porcelana que ahora le retoba y escarnece a su padre y a su madre. Y en esos sueños se hunde la mamá y prefiere llorar y probar el salado sabor de sus lágrimas antes que pedirle a su hija o a su hijo: obedéceme.
porque esa obediencia ninguno de nosotros la aceptaría. ¿De qué sirve del esposo golpeador que después de darle una paliza a su madre, a su esposa, perdón, la invita a comer al Sambors o le lleva un ramito de flores o una cajita de chocolates? ¿Para qué? Eso es lo mismo que el padre. Así no quiere obediencia. Honrar implica amar. Honrar implica tener en muy alta estima a aquellos que cuidaron al hijo, a la hija, cuando este era una niña, un niño frágil e indefenso. ¿Qué si su madre en ese momento lo hubiera echado en el caño? Porque ustedes saben que si las hay quienes los hacen. ¿Qué si su madre lo hubiera echado en el bote de la basura? No lo hizo. Cargó con usted. Algunas con la vergüenza del hijo, pero la llevaron ahí. Honrar a nuestros padres significa mostrar un espíritu de respeto, de consideración. Tu padre ya no tiene tu fuerza, ni la agilidad y lucidez mental que tú tienes, joven de 20, 25 años. Cuando tu padre tenía esa edad, las captaba así y te respondía así. Hoy ha habido disminución. ¿Por qué te burlas de ella y hasta mensa le llegas a decir? Aunque le hables de usted. No sea usted mensa, madre. No, pues mejor ni me digas, ni me digas de usted. ¿Sí? Entonces hay una consideración al padre, a la madre. Ya tiene sus dolores, ya tiene sus achaques. Dice un hermano, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Los hijos deben de estar conscientes de eso. ¡Ay, apúrate, mamá! Pues ahí te andas quedando. Ya ahí le trae como si fuera su burrito jalándolo. No, hermanos. La mamá ya no puede estar sentada mucho tiempo. El papá tampoco. Le duele la reuma. Tiene dispepsias. Habían de ver su cara de angustia porque no puede desalojar. Hermanos, son cosas de la realidad que ahí están. Y el hijo debe considerar a ese padre y a esa madre. Porque ahora su madre y su padre padecen dolencias, padecen congojas. El padre ahora necesita del apoyo del bastón y que tiene su fuerza disminuida y no puede andar al mismo paso que el hijo. Otra vez, qué vergüenza, hermanos. Que mejor esos paganos nos den muestras, aunque sean espontáneas y de pequeña lucidez. Es un gran tipo y viejo. A mí me hace llorar esa melodía cuando la escucho. Porque yo recuerdo a mi padre cuando era joven, cuando me cargaba sobre sus hombros, cuando me tomaba de la mano, cuando me defendía. Es la imagen que yo tengo de mi padre. Y hoy cuando lo veo encorvado, con su bastón, su voz cascada, porque ahora habla como con ronquera, sigue siendo mi gran viejo. Honrar significa que procuramos que nuestros padres no suelten lágrimas y suspiros, ni añoranzas que los lleven a las interrogantes, porque a esto los podemos llevar. Que nuestros padres, ante nuestras respuestas acres, se pregunten: ¿dónde está aquella mi niña? Mi pequeñita, que se refugiaba en mis brazos. Que se haga esa pregunta el padre:
¿Dónde está ese mi niño que buscaba mi protección, que recurría a los brazos de su padre? Y ahí se le van los suspiros y las lágrimas. Hermanos, esto es cosa seria. Jóvenes y adultos que todavía tenemos padres. Todo lo que implica honrar y todavía todo lo que nos falta por explicar. Pero ahora concluyamos con el significado de la palabra kabod, que ya hemos explicado, es honrar. Y toda la amplitud que la Escritura nos ha mostrado esta mañana. Así que, hermanos, para concluir, en cumplimiento de este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, se manifiesta nuestra sincera obediencia a Dios. ¿Crees en Dios? Les pregunto, jóvenes. ¿Sí? Entonces obedece a tu padre y a tu madre. Es la primera demostración de fe hacia el Dios en el cual tú has creído. Cuando atendemos a esta exhortación bíblica, nuestra vida adquiere sentido, dirección y significado en cada una de las cosas que hacemos. Porque cada cosa que yo hago, pienso en lo orgulloso que sentiría mi padre. De la misma manera que un padre se puede sentir avergonzado de tener que ir a sacar a su hijo al torito, espero que nunca los vaya a sacar allá. Es lo mismo que el hijo debe sentir, que su padre se sienta orgulloso de su hijo, como don Juan Banana, que no quería dejar cantar a su hija, pero cuando ésta se fue a cantar y triunfó, entonces decía: esa es Juanita, hija de don Juan Banana. Bueno, los padres también nos queremos sentir orgullosos de nuestros hijos. ¿Y tu hijo? ¿A qué iglesia va? Como si nos... Sí, porque nos da vergüenza responder. No va a la iglesia. ¿Tu hijo trabaja? Ni trabaja, ni estudia, ni hace nada. Entonces nos debemos sentir, entonces debemos de buscar que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Hermanos, jóvenes, decía que cuando obedecemos esto, le da dirección, sentido y significado a nuestras vidas y cada una de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque donde hay conocimiento, insisto y repito, hay fe. Donde hay fe, hay obediencia. Y donde hay obediencia, bendición. Entonces, hermanos, queremos ser bendecidos, cumplamos con este primer mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Oremos a Dios. Pidámosle perdón por aquellas amarguras y lágrimas que hemos causado a nuestros padres. Pero aquí y ahora pidamos la ayuda de Dios para que nos ayude a ser hijos obedientes. Oremos. Padre, una vez más hemos sido confrontados con tu palabra. Y al pasar ante el espejo de tu palabra, hemos sido hallados falsos y faltos. Perdónanos, Señor, por aquellos momentos que hemos sido agrios con nuestros padres, que incluso nuestras intenciones han sido golpearlos, humillarlos. Señor, nos sentimos basura, nos sentimos nada cuando hemos caído tan bajo. Señor, gracias por el Padre que me has dado, por la Madre que me has dado. No me tiró a la basura, no me abandonó ni me dio en adopción, me cuidó,
me protegió, me alimentó, me preparó para la vida. Señor, perdona mi ingratitud primeramente para contigo, después para con mis padres. Pero que esto no siga sucediendo, Señor. Aún tenemos oportunidad, mi Padre y yo, mi Madre y yo. Condúcenos con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Que nuestra obediencia no sea el brote coercitivo de un mandato llano, sino el brote de un corazón que ama a su madre y a su padre. Que ese amor me lleve a expresar y decirle con toda mi boca: mamá, te amo. Papá, te amo. Que lleguemos a ese punto, Señor, y demostrarlo también con nuestras acciones. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cumplirlo. Amén.